ejemplo siguiente, vamos a ver una aplicación de la segunda condición de equilibrio. Nos dice, en el sistema mostrado, la placa cuadrada homogénea de masa m se encuentra en equilibrio, es decir, ¿no?, en reposo, no se mueve nada de eso. Determine la cantidad de la masa, ¿no?, determine cuánto es la masa de la placa cuadrada homogénea, sabiendo que el módulo de la tensión en la cuerda es de 10 newton. Entonces tenemos aquí una placa, la cual está en reposo, en equilibrio, gracias a la tensión que le ejerce esta cuerda, ¿no? Esa tensión, por dato del problema que se genera en la cuerda, es de 10 newton y la placa tiene una masa m que nos piden determinar, nos piden m en el problema. Entonces vamos a ver la forma en la cual podemos hallar ese valor. Entonces vamos a graficar aquí en esta parte inferior, graficado aquí la placa cuadrangular homogénea, ¿no? Y vamos a, primero, como nos piden hallar la masa, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Hacer el diagrama de cuerpo libre de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Primero, como tiene una masa m, entonces tendría, y como es homogénea, entonces en su centro geométrico sabemos que la fuerza de gravedad va a tener su punto de aplicación. Entonces más o menos por acá lo vamos a delinear suave nada más. Sabemos que el centro geométrico de una placa, en este caso, ¿no?, cuadrangular, como es el problema, su centro geométrico es el punto de intersección de las diagonales, y aquí tendría como punto de aplicación la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza de gravedad vendría así, vertical hacia abajo, por aquí, algo así, vamos a ponerlo así. Aquí vendría la fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad sabemos que va a depender del valor que estamos buscando, ¿no? Puesto que en el problema, ¿no?, nos piden hallar cuánto es la masa, nos piden m. Y sabemos que la fuerza de gravedad sería este m por g, g es 10, o sea 10m sería. ¿Qué otra fuerza tiene? Sabemos que, como esta es una bisagra, entonces esta placa, producto de la fuerza de gravedad, tiene la tendencia a rotar, ¿no? Entonces, si está quieto es porque esta cuerda se está ejerciendo una tensión, ¿no? Y lógicamente, si hacemos un corte imaginario por acá, la cuerda, algo así, tendríamos ahí la tensión, ¿no? Sabemos que cuando hacemos un corte de una cuerda, la tensión aparece, ¿no?, apuntando, ¿no?, al corte siempre, ¿no?, tanto aquí como aquí. Pero como queremos hacer el diagrama de cuerpo libre para esta placa, entonces consideramos esta tensión. Además, tenemos el valor de esta tensión. Por dato nos dice que el valor de la tensión en la cuerda es de 10 newton. Tenemos esto. ¿Qué más? Bueno, vemos que también aquí hay una reacción en la articulación. ¿Cuántas fuerzas son? Tensión, gravedad y reacción. Como son tres fuerzas, deberían concurrir en un punto, en la intersección de sus líneas de acción. La línea de acción de la tensión es esta, la línea de acción de la fuerza de gravedad tendría que ser esta. Se intersectan por aquí. Entonces la línea de acción de la reacción tendría que intersectar por aquí. Es decir, vendría algo así. Más o menos así sería esa reacción que surge ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, ese sería el diagrama de cuerpo libre para esa placa, ¿no? Pero nosotros queremos, de alguna manera, hallar el valor de m, ¿no? Si nosotros aplicamos la primera condición de equilibrio, bueno, tendríamos que descomponer, por ejemplo, ¿no?, su componente rectangular, vertical, horizontal, ¿no? Acá también, ¿no? El problema podría salir, pero un poco mucho más largo comparado al usar la segunda condición de equilibrio, puesto que sabemos nosotros que si tomamos momentos con respecto a un punto, entonces todas las fuerzas cuya línea de acción pase por el punto tienen momento cero. En particular, ¿qué pasaría si tomamos momentos aquí? Todo momento de fuerza con respecto a este punto O, que va a ser la articulación. ¿Qué pasaría con el momento de la reacción? Como su línea de acción está pasando por ahí, su punto de aplicación está ahí, lógicamente su momento se anula, ¿no? Entonces solamente tendría que igualar los momentos, de la fuerza de gravedad con la tensión. Entonces es lo que he hecho, ¿no? Tomando momentos aquí,
con respecto a este punto, anulo el momento con respecto a la reacción, ¿no? Entonces diría lo siguiente, ¿no? Se cumpliría por segunda condición de equilibrio. Como el cuerpo está en equilibrio mecánico, se cumple la primera y segunda condición. Entonces voy a colocar aquí, por la segunda condición de equilibrio, segunda condición, ¿no? Por la segunda condición, que se cumpliría, ¿no? En este caso, que la suma de los momentos de fuerza que van en sentido antihorario es igual a la suma de momentos de fuerza con respecto a este mismo punto que van en sentido horario. ¿Quiénes son los momentos de fuerza con respecto a este punto que van en sentido antihorario? A ver, ¿quién sería? Sabemos que el momento de él no afecta en nada, ¿no? Tiene momento cero, puesto que lógicamente su línea de acción pasa por el punto, por el centro de momentos. A ver, esta es la placa. Si aplicas esta fuerza, ¿qué ocurre con la placa? Tendencia a rotar, se cae. Sería un antihorario, ¿no? Entonces, la fuerza que genera tendencia de rotación antihoraria es la fuerza de gravedad. Allá, entonces esta sería esta. Y lógicamente la tensión es así. Entonces sería una fuerza que genera una tendencia de rotación horaria. Entonces de ahí ya calculamos lo siguiente, ¿no? Que sería la fuerza, el momento de la fuerza de gravedad con respecto al punto, y este sería el momento de la tensión con respecto al punto. Bueno, sabemos que para hallar el módulo, en este caso del momento, es fuerza por distancia, ¿no? Pero la distancia no es cualquiera, es la distancia de el centro de momento a la línea de acción de la fuerza. Por ejemplo, aquí, grafiquemos la línea de acción de la fuerza de gravedad, sería así, más o menos así. ¿Cuál es la distancia del centro de momentos a la línea de acción? Sería esta perpendicular. Justo como él es vertical y esta está horizontal, acá formaría 90 grados. Y la distancia que me pediría sería esta, ¿no? La distancia que yo necesito la voy a marcar aquí. Sería esta distancia, ¿no? Esta sería la distancia para, en este caso, usar el módulo del momento, ¿no? Ahí está, esta distancia acá. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería fuerza por distancia igual a fuerza por distancia. Pero vamos a hallar la distancia. ¿Cuál es la línea de acción de la tensión? Sería más o menos así, ¿no? Graficaría algo así. Entonces, ¿cuál sería la distancia? La perpendicular de este punto a esa recta. ¿Cuál sería la perpendicular? Pero por dato sabemos lo siguiente, este ángulo es 45. Claro. Pero también sabemos que si esta es una diagonal de un cuadrado, como todo un cuadrado es 90, diagonal, ¿no? Sería como una bisectriz acá, este sería 45. En pocas palabras, esto, si nos damos cuenta, es 90 grados, ¿no? 45, 45. Entonces, esta diagonal coincidiría con la distancia que yo necesito para calcular, en este caso, el momento de fuerza con respecto a ese punto, ¿no? Entonces, este sería. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Debo hallar una relación, que es 45, entonces, este triángulo rectángulo sería isósceles y tendría como lados, ¿no? Si él es K, también sería K, y esto sería K por raíz de 2. Pero como esta parte es igual a esta parte, puesto que él es punto medio de la diagonal, entonces esto también vale K por raíz de 2. Y con eso ya tenemos la distancia del centro de momentos a la línea de acción de la tensión, que vendría a ser 2 veces, ¿no? ¿no? 2 veces raíz de 2 por K. Entonces 2 raíz de 2 K. Y bueno, de ahí lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Cancelamos el valor de K. Por dato del problema, la tensión vale 10. 10 por 2 sería en este caso 20 raíz de 2. La fuerza de gravedad sabemos que es masa por aceleración de la gravedad. La masa es m, lo que nos pedían, por g. Pero g es 10, entonces sería 10m igual a 20 raíz de 2. Cancelamos 10 y tendríamos que, por lo tanto, la masa de la placa sería 2 raíz de 2 kilogramos. Y eso sería la respuesta al problema.